Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más nos reunimos para retomar en este periodo pascual la praxis de la Iglesia desde siglos atrás, aunque ya hemos comentado que se ha velado un poco esta praxis de la mistagogía, que es el ejercicio de la instrucción de los recién bautizados, entendiendo con esto que esta praxis se realizaba con aquellos que eran bautizados jóvenes o adultos, o sea, personas que tenían la capacidad, o ya se tenía la capacidad de comprender de una manera un poquito más substanciosa lo que se enseña en la religión con la ¿cómo decirlo? Pues que se enseña con la religión o en la catequesis o cómo vamos conociendo la persona de Cristo y su obra salvífica. Nunca perder de vista este binomio, creer en Cristo, pero al mismo tiempo también creerle a Cristo. Y esto implica en todo caso comprender, valorar, cooperar con la obra de Cristo. En estos días, en nuestros días, es muy común encontrarnos con hermanos, hermanas que pues dicen que sí creemos, sí creen en Cristo. Está muy bien, hay que creer en Cristo. Y si creemos en Cristo, todos ya sabemos que su palabra nos va a llevar directamente a practicar lo que estamos creyendo de Cristo. Creerle a Él es también creerle que nos ha invitado a realizar su obra para que su mensaje de salvación, la vinculación de los bautizados por los sacramentos, por el sacramento y los demás sacramentos, sea una relación vital. Y en esta forma nos ayuda, nos vamos a ver esta pedagogía de las catequesis mistagógicas que nos van a ayudar para que profundicemos cada vez más, con más claridad, el misterio de Cristo. Hemos señalado, lo retomo porque no nos vemos desde el viernes, pero retomo lo que ya hemos dialogado. Primera instancia, que la catequesis mistagógica o las catequesis mistagógicas estaban circunscritas, ahora ya no lo es así, pero estaban circunscritas en el tiempo pascual, o sea, la cincuentena pascual. Estas catequesis mistagógicas eran dirigidas de manera concreta a los recién bautizados, a los recién confirmados y a los recién eucaristizados, o los que hicieron la primera comunión. De tal forma que tenemos aquí que podría darse de primera mano, o sea, solamente recibir un solo sacramento, aunque de ordinario en ese tiempo se recibían los tres sacramentos al mismo tiempo, o sea, en la misma celebración de la vigilia pascual. Eso ya lo hemos comentado. También algo que es vital para que nosotros podamos practicar, vivir y comprender, aprovechar las catequesis mistagógicas. Este es uno de mis intereses particulares, que ustedes aprendamos juntos cómo hacer catequesis mistagógica. O sea, fíjense lo que entiendo lo que quiero dar a entender es que
que ampliemos nuestros horizontes. Nosotros somos un pueblo de Dios que ya ha sido formado en la catequesis, sobre todo para recibir los sacramentos, cada uno en su edad, cada uno en su tiempo, como lo ha vivido y demás, pero que esta parte donde se nos instruye de manera puntual en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que junto con ello recibimos los sacramentos, a veces queda muy velado y también muy disipado porque alguno recibió el sacramento cuando éramos niños, luego nos formamos en el catecismo sencillo para dar el rezo y entonces que nos dieran el sacramento de la primera comunión, y luego después según la praxis de cada tiempo y de cada región, a veces era el bautismo y al mismo tiempo la confirmación de bebés. Y ya con el tiempo se fueron abriendo un poco más estas brechas, y así ya vemos que tenemos hasta una intersticio de 3 años entre un sacramento y otro. Entonces es muy importante que no perdamos de vista que lo que interesa entonces es que al ver estas catequesis mistagógicas, al recordar el método de los padres de las catequesis mistagógicas, también nosotros aprendamos a hacer mistagogía, sea para seguir enseñando a los demás, inclusive para instruirnos nosotros mismos en la fe. Porque es muy común siempre escuchar que hermanos en la fe nos dicen, con quienes convivimos en nuestras comunidades eclesiales, nos dicen, han recibido muchos cursos, han recibido muchos talleres, han estado en un ministerio, han estado en otro ministerio, y a pesar de que han recorrido grandes, pues distintos y diversos ministerios y servicios, y también distintos cursos, aún así se confiesan como, es que no sé mucho, es que no aprendo mucho, es que no capté mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que estamos acostumbrados a que nos expliquen, lo cual siempre es bueno. Pero yo creo que también va haciendo tiempo de que aprendamos también a explicarnos las cosas. Aprender a explicar a otros las cosas. Y sobre todo, las cosas de la fe. Y para esto, con esto que vamos a ver, vamos a darnos cuenta de que no es tan complicado como parece. Yo sé que la palabrita que hemos estado manejando estos días de la mistagogía, para algunos les parece novedoso. ¿Qué es eso? Hemos escuchado querigma, hemos escuchado catequesis, hemos escuchado evangelización, hemos escuchado muchas. Tenemos mucho bagaje ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Simplemente tener una metodología sencilla para que nosotros podamos operar los conceptos, los términos, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida cristiana, en todos estos servicios y ministerios que hemos trabajado o que nos han instruido o cursos que hemos tomado. Entonces, esta pequeña metodología que tomamos de los padres de la iglesia, de los primeros siglos, pues nos ayuda, porque es sencilla, no está tan enredada, no está tan compleja. Por eso es bueno que retomemos, ya ahora a este momento, recordar en qué consiste el método mistagógico. Decíamos entonces que la mistagogía es lo que hace el maestro, de conducir con la enseñanza a los jóvenes, a los niños, a los que estaban estudiando. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que el maestro lleva a los alumnos al conocimiento. Ahora, trasladado esto a la cuestión de la fe, ya se adquieren
otras dimensiones superiores. En este caso, que aquí no es una cuestión, ya lo habíamos dicho, de enseñar meramente un contenido académico. O sea, no es nada más es poner las categorías, es poner las referencias muy técnicas y ya. Sino la finalidad de la mistagogía es que quien hace ese recorrido, en ese caso diremos de estos 50 días, quien hace el recorrido de la mistagogía no está meramente adquiriendo conocimientos abstractos o conocimientos históricos, sino que se está introduciendo a la dinámica del espíritu. De aquí que no olvidemos que el primer protagonista de la mistagogía es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Él es el primer protagonista. Y acompañamos entonces la dinámica que despierta el Espíritu Santo una vez recibidos los sacramentos. Recuerden este proceso, a veces en cierta manera el entendimiento general de por qué la Iglesia en esos primeros siglos y sobre todo en las iglesias de Oriente, que hemos dicho que ellos sí siguen practicando con gran fuerza la mistagogía, ¿por qué dan los sacramentos de iniciación cristiana inclusive antes de que los neófitos, o sea, los que han recibido el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, lo han recibido aunque no hayan hecho el catecismo? Fíjense que es una pregunta muy interesante. No se da por la siguiente razón. Fíjense cómo es la dinámica, lo hemos aclarado por si alguien no lo recuerda. Hemos aclarado cómo en la iglesia de Occidente, o sea, toda Europa, ahora América, etc., la iglesia católica de rito latino y sobre todo que se desarrolla en Occidente, pues tal vez sea por nuestra herencia, mucho desde los griegos, pasando por toda la etapa de la Ilustración francesa y así sucesivamente hasta nuestros días. Fíjense cómo se nos da más la direccionalidad de comprender las cosas cuando primero me las explican. Pues yo voy a entender las cosas cuando me explican y me dicen A más B es igual a C y así. Y entonces vamos construyendo nuestra estructura mental para razonar las cosas e ir así comprendiéndolas. Como ven, no está mal. Es un método que funciona, nos ayuda y todas las ciencias prácticamente que nosotros utilizamos día a día, las que aplicamos según nuestras labores, nuestros trabajos y demás, funciona bien. Entonces, pero fíjense, así con esa direccionalidad de dirigir primero el entendimiento para que entonces ya el sujeto que va a recibir un sacramento manifieste su comprensión, o sea, que se haga el catecismo y si cuando pasen los años del catecismo hacen una evaluación y entonces ya nos dice que si somos aptos o no para recibir el sacramento. En las iglesias orientales y concretamente en estos primeros siglos era al revés. Primero se daban los sacramentos y después se explicaban. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando nosotros recibimos los sacramentos, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al Espíritu de Dios en nuestro interior y Él es nuestro maestro.
Entonces, quien nos enseña el misterio de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso lo estamos señalando como el primer protagonista. Es por el Espíritu Santo que llegamos a la comprensión del misterio de sacrificio y entrega de nuestro Señor Jesucristo y entonces lo celebramos. Entonces, primero recibimos el sacramento y después se nos explica qué fue lo que hemos recibido. Porque solamente con el Espíritu de Dios ya morando en nosotros, diría San Juan Crisóstomo, lo vamos a ver más adelante en una de sus catequesis, dice, solamente así con el Espíritu de Dios presente en su vida, el neófito, o sea, el recién bautizado, recién crismado y recién eucaristizado, ese está cualificado para entender el misterio de Dios. Así que es un poco, ¿cómo decirlo? Podemos exaltar un poco esto porque respondemos a la pregunta, ¿por qué tantos que ya han hecho el catecismo, por qué tantos que ya han vivido estos sacramentos, aún así parece como si no lo valoraran, como que ya se les olvidó, como que no tenía tanta raíz la semilla de la palabra de Dios y pues pareciese que no es referente en sus vidas la fe. Es referente de manera ocasional, pero no como estilo de vida, como lo que debe de ser propio del cristiano. Entonces vamos a recordar básicamente en qué consiste el método mistagógico. Decíamos entonces, vamos a ver las catequesis, muy sencillo. Una vez recibidos los sacramentos, los padres de la Iglesia, en los primeros tiempos, era el obispo el encargado de hacer estas catequesis mistagógicas. Con el tiempo nos fuimos ensanchando, va acrecentándose el número de los miembros de la Iglesia, de las comunidades, etc. Y después ya tendremos algunos otros que realizarán este servicio de la mistagogía en cuanto que el obispo ya no sea tan sencillo para él darlo para todos. Pero lo importante es esto, ¿no? Que entendamos cómo se va a dar este método. Entonces los padres de la Iglesia, ya una vez que los cristianos habían sido bautizados o iniciados, para ya evitarme el estar repitiendo los tres sacramentos, voy a referirme a los iniciados. Los iniciados entienden los que ya recibieron los tres primeros sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer los padres en sus catequesis mistagógicas? Primero, partir de la liturgia. O sea, se va a explicar el rito realizado. Una vez que se describe cuál fue el rito realizado, vamos a poner un ejemplo muy sencillo aquí, ¿no? Vamos a ver, el obispo va a dar la mistagogía a los neófitos, diciéndoles sobre el agua. Y les dice, según la costumbre del lugar, recordarán, hermanos, que fueron sumergidos en la pila bautismal. Así se reestilaba. Entonces, ¿qué es lo que empieza a decir el obispo? El agua, el signo de que ustedes se sumergieron en el agua y salieron, emergieron, es el signo de morir a la vida terrena y emerger a la vida eterna, la vida de Cristo. También, ese es el primer paso, referir el rito hecho. De la misma manera, el que estábamos en tinieblas, recordarán la vigilia pascual, ¿verdad? Siempre se inicia en tinieblas, en la oscuridad, y se hace
el rito del fuego nuevo, con el cual se enciende el cirio pascual. Y entonces el cirio pascual ilumina todas las tinieblas del templo o del lugar donde estamos reunidos a oscuras, para señalar así como Cristo es la luz del mundo, la luz que ilumina, la luz que nos da la guía en este caminar. Y después, entonces, primer punto, referir el rito realizado. Punto número 2, hacer referencia a los distintos signos y símbolos que encontramos en la Sagrada Escritura. Ya habíamos dicho, los padres de la iglesia, ellos no tenían a su mano, los primeros padres de la iglesia, pues no tenían a la mano catecismos, manuales, compendios, no era tan sencillo. Entonces, ¿qué hacían? Pues recurrían a la Sagrada Escritura. Y de la Sagrada Escritura sacaban los contenidos, los señalamientos para el entendimiento del misterio celebrado. Así, después de decir que el agua tenía y cumple la función y la aplicación de la figura, como el agua lava la suciedad, entonces como el agua también lava la mancha del pecado. El agua también como nos hidrata, nos reconforta, etc. De la misma manera, Jesucristo, el agua viva, el Espíritu vivo de Dios que se nos da, en fin, se empiezan a hacer las referencias de la Sagrada Escritura. Entonces nosotros podemos acercarnos a este método. Después de ya hacer la referencia a las indicaciones que encontramos en la Sagrada Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, en nuestra iglesia nunca se ha despreciado o nunca se ha tenido a menos el Antiguo Testamento, sino al contrario, se tiene claramente la continuidad, como en el Antiguo Testamento se da la promesa y en nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, se da el cumplimiento. Pues para nosotros sigue siendo un continuo, no es algo aparte como en otros tiempos y en otros lugares todavía actualmente hacen pensar que el Antiguo Testamento, como es de los judíos y como ya fue superado, entonces que lo hagamos a un lado. No podemos hacer eso, porque al final del día el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un itinerario continuo de la relación de Dios, cómo va preparando su reencuentro con el hombre después del pecado mortal, de la separación del hombre de Dios por el pecado, cómo el Señor fue preparando a lo largo de los siglos el reencuentro que se va a dar con el sacrificio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que ver todo ese continuo de eventos salvíficos que fueron de manera pedagógica instruyendo al pueblo de Israel, y como bien dice la carta a los Hebreos, llegada a la plenitud de los tiempos, ahora el Señor habló por su propio Hijo. Entonces valoramos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y hacemos entonces ese movimiento de recoger los distintos pasajes que nos hablan precisamente del elemento que se está señalando, o sea, cualquiera de los elementos de los sacramentos de iniciación cristiana. Y después de que ya se ha hecho esta referencia, se ha explicado el misterio, lo que quiere significar cada rito, etc., ya como última instancia, sí ya viene de una manera muy suave, o para mí sería de una manera un poco más consecuente, las disposiciones morales. O sea, ya que hemos recibido el Espíritu de Dios en los sacramentos, ya que su gracia nos ha iluminado, ya que hemos comprendido
un poco más el alcance del mismo misterio del Señor y lo que ese misterio pascual de Cristo infiere en mi vida, entonces de mí emana el deseo de cumplir, el deseo de vivir, el deseo de vivir las disposiciones de tal manera que sean congruentes con lo que yo digo creer. Pareciera mucha palabrería, pero vean que es muy sencillo, sería muy sencillo simplemente agarrar y decir, usted como cristiano, como cristiana, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, no tiene que hacer aquello, no tiene que hacer aquello otro. Es muy fácil entonces señalar lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. El cristianismo no pasa hasta más que en esta característica por la cuestión moral como respuesta, no como obligación, no como imposición, sino como respuesta a la gracia de Dios. De ahí que lo importante, ¿cómo va usted a cumplir lo que Dios le pide si no tiene la fuerza del Espíritu? Sin el Espíritu Santo, nosotros no estaríamos reduciendo toda la doctrina del Señor a meramente normas morales o éticas. Y eso no es, ese no ha sido el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es que Jesucristo el Señor ya ha hecho ese sacrificio por nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es responder a la gracia que Dios nos ha dado. Y responder, una vez comprendido el misterio, lo espero Dios mediante lo logremos descubrir plenamente, una vez entendido el misterio del Señor, que lo hagamos con alegría. De ahí el por qué siempre se nos invita a que celebremos en alegría. El Papa Francisco lo decía, nos lo decía al principio de su ministerio, no tener cara agria, ser cristianos alegres, porque en teoría, y lo diría así nada más, porque se supone que la consecuencia de la vida del Espíritu en cada uno debería de dar un resultado, que es la alegría cristiana. De la alegría cristiana se viene la concordia de la comunidad, y de la concordia de la comunidad se vive la paz entre los miembros de la iglesia. De otra manera, querer hacer otros caminos, no dudo que se logren algunos avances, pero siempre muy accidentado, siempre complicado, a veces intermitente, etc. Pero hay que ver cómo el proceso del espíritu, aprender a dejarnos llevar por el espíritu, ese sería el mayor logro de la mistagogía. Que aprendiésemos todos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Muy bien, entonces tendremos así esta metodología. Vamos al rito, describimos el rito, vamos a la Sagrada Escritura, nos apoyamos o vemos las referencias bíblicas respecto a ese misterio que se nos está presentando. Posteriormente ya estaremos viendo qué actitudes, qué acciones consecuentes debo de realizar. De tal manera que no tiene que venir nadie a decirme qué debo hacer y qué no debo hacer, sino desde mi interior brota con claridad lo que debo hacer. Aunque tampoco está de más nunca recibir la ayuda de alguien, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a abordar este inciso que, si se dan cuenta, no es otra cosa que es consecuente. Lo que he tratado de hacer en estos días, algunos, insisto, sin lugar a dudas les podrá parecer repetitivo, pero no es repetitivo, estoy como queriendo incluirlos en una dinámica de espiral, de tal manera que hemos partido desde lo más sencillo, que es la mistagogía, cómo se compone, cuál es su método, cómo lo podemos nosotros sintetizar
y después ya ver cómo lo vamos a ejercitar. Porque la idea de esto no es nada más, o como les dije hace un momento, no es nada más aumentar nuestro bagaje cultural. La idea es que ustedes y yo aprendamos a ser mistagogos, o sea, ayudar a otros, los que necesiten de nosotros, ayudarles a introducirse al misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya una vez maduros, ellos puedan seguir también el camino que seguimos todos en la iglesia, que es el camino del Señor. Entonces este inciso es el binomio, el binomio que le da estructura a toda esta praxis de la mistagogía. El enunciado sería así: del rito a la palabra, lo que estaba diciendo, y señalamos el rito, explicamos a partir de la Sagrada Escritura, a partir de la palabra, y una vez hecho este movimiento del rito a la palabra, de la palabra al rito. Y entonces esta palabra me lleva al rito para llevar a cabo las acciones de Cristo. Por eso traje el ordinario que nos enseña. Hay una frase que a todos nos pasa, a veces nos pasa de ¿cómo se llama? De noche. Y es la aclamación que generalmente hacemos. Hay una variante de 3, 4 respuestas que podemos hacer, pero hay una que es muy común. Una vez que el sacerdote ha realizado ya la narración ha hecho la narración de la institución eucarística, ¿recuerdan qué es lo que dice? Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Cómo respondemos todos? Por lo regular, respondemos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Fíjense qué importante. Ser testigos del misterio y consecuentemente dar testimonio de ello. Yo lo viví, yo lo mostré, yo lo manifesté. Entonces, vean cómo el sacramento, una vez que se realiza el sacramento, la consagración, entonces viene cómo ese sacramento que está delante de mí ya me motiva a llevar a cabo la proclamación de la resurrección. Sacramento me regresa al rito. Entonces el rito me va a ayudar a esto. El objetivo, pues, que se persigue, porque no tampoco es que yo sea tan lúcido, ¿verdad? Sino que acompañando a estos maestros de las catequesis mistagógicas, el objetivo que perseguían los padres de la iglesia no era otra cosa que tomar de las manos al bautizado y acompañarlo a una experiencia siempre más viva, Y esa vivencia se daba en la comunidad y concretamente en la familia. Entonces fíjense cómo de la mano del obispo que le instruye en la mistagogía al bautizado, al recién iniciado, de ahí pasan entonces a la tutela de los padres. Y si me apresuran les diré, y de los padrinos, acuérdense. Entonces, ¿quiénes deben de ser los mistagogos de Debemos retomar nuestro ministerio, quienes somos padrinos de niños
iniciados, niños o niñas iniciadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que retomar nuestro deber, porque somos nosotros los que tenemos que instruirlos. Insisto que hemos, por largos siglos en nuestra iglesia de Occidente, hemos dejado que quienes instruyan a los niños en los sacramentos, pues, que sean nuestras hermanas que son catequistas, que no está mal, no está mal. O sea, la iglesia de Oriente que utilizó la mistagogía, la iglesia de Occidente nosotros que utilizamos la catequesis, tenemos el mismo tiempo de permanencia. Y no es que una sea mejor que la otra, sino que podamos conocer toda la gama de opciones que tenemos para poder acceder al misterio de Cristo, cada vez de una manera más profunda, pero también de una manera más comprometida. Por favor, no entremos en querer pensar, entonces, ¿cuál es mejor? No, mientras nos lleven a Cristo, todo es perfecto, todo es bueno. No se trata de competencias, sino se trata de que encontremos los elementos que a cada uno en el interior de su espíritu le resuenen de tal manera que sea lo más apto para cada uno y poder alcanzar la santidad, que es lo que pretendemos, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esta direccionalidad que tenemos hacia vivir cada día más plenamente el misterio de Cristo muerto y resucitado en nuestras vidas. Y decíamos, gracias al Espíritu Santo. No olvidemos que esta metodología nos va a llevar a una gran riqueza, que será la riqueza bíblica. Pocas veces hacemos ciertamente, hemos hecho a veces en nuestras formaciones algunos cursos de Biblia y nos la tratan de mostrar, de enseñar de manera sistemática y bien, me parece muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces los cursos pues, no son de años, son de unas cuantas sesiones, etcétera, y ¿qué es lo que pasa? Que se nos va quedando todo a la mitad y no alcanzamos a dar un fruto significativo. En este caso, la idea sería, no es que vamos a salir como legiones de mistagogos, ¿verdad? Pero sí lo importante es entender cómo esta manera de acercarme a la Sagrada Escritura, y también, si es posible, en la manera, por medio del Catecismo de la Iglesia Católica, complementar esos elementos, cómo me van a ir dando más solidez en cómo comprendo, cómo razono, cómo vivo, cómo practico la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, quiero que nos quedemos con esta referencia de San Agustín, que nos propone tener muy presente que si bien es cierto que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice San Agustín, tienen una íntima relación. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es recorrer la Sagrada Escritura, y tenemos mucho tiempo para realizar eso, y lograr descubrir esta gran referencia entre una y otra cosa. Entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y sobre todo referente a los 7 sacramentos. A los 7 sacramentos. En este espacio nos vamos a centrar a la iniciación cristiana. Vamos a seguir, por lo tanto, en su momento, les dejo nada más esto como punto de enlace para el día de mañana. Vamos a empezar con los ritos de la iniciación cristiana para adultos en el ritual de la iniciación cristiana. Y vamos a ver estos mismos elementos
que voy a referir aquí, los vamos a ir a rastrear, a rescatar en la vigilia pascual. Y vamos a ver cómo en la vigilia pascual, donde se realizan estos mismos ritos para los iniciados de cada año, vamos a descubrir cómo ya están en la vigilia pascual esos elementos y que los encontramos en un ritual especial como este de la iniciación cristiana para adultos. Así que háganme un favor, de las notas, de los pequeños apuntes que han realizado, repásenlos y traten de ordenarlos ustedes, en la manera, no en la manera en que yo lo he venido exponiendo, porque yo he tratado de hacer, como les digo, una metodología de en espiral, de partir de un punto e ir ensanchando y constantemente estar repasando en ese mismo punto. Vamos repasándolo y vamos profundizándolo. Entonces, como en esa espiral, pero ustedes pueden ordenar los datos que han ido recabando o que pueden reescuchar y entonces hacer una pequeña síntesis de algo que es de lo que se les está quedando, ¿no? Y cómo estamos vislumbrando hacia adelante lo que tenemos que alcanzar. Pues mis hermanos, que el Señor les conceda un buen día, un buen inicio de semana. Mañana nos vemos a la misma hora para continuar definitivamente siguiendo ya, por así decirlo, las huellas del ritual. Vamos a ver los signos del ritual y cómo se nos instruye a nosotros en esta iniciación y en esta mistagogía. Muchas gracias.